días a todos y a todas. Hoy hemos convocado esta conferencia de prensa para hablar de los presupuestos generales del Estado y de la aportación o del trozo de esos presupuestos generales del Estado que le corresponden a Ávila, que una vez más hay que decir que son los más bajos de toda Castilla y León y, por tanto, no son unos presupuestos que vayan a garantizar en absoluto ninguna esperanza de futuro para los abulenses durante el próximo año. Son unos presupuestos generales del Estado que corresponden con la P del propio Partido Popular. Son los presupuestos del paro, los presupuestos de la pobreza y los presupuestos del pesimismo. Y son unos presupuestos para Ávila que, a nuestro juicio, una vez más, están vendiendo humo, porque en algunos de sus aspectos todo indica que es un cortapega de los presupuestos de años anteriores. Y hay ejemplos muy significativos, como puede ser lo presupuestado para el puente de la Gaznata, que viene apareciendo desde el año 2010 con una cantidad muy similar y que en ningún caso nadie ha sabido al final si se han ejecutado o no, o el ejemplo del Museo del Prado, que en los últimos años ha estado apareciendo y desapareciendo, y que de la misma manera nos encontramos con un proyecto inacabado y sin fecha de finalización, o mejor dicho, con una fecha colocada muy astutamente por el Partido Popular en este último presupuesto, que indica que se alargará hasta el año 2016, año en el que ya el Partido Popular no estará gobernando en este país. Con lo cual, una vez más, echan balones fuera, y cabe reseñar también que venden humo con estos presupuestos generales del Estado para Ávila, porque en dos de las partidas que tienen que ver, una con transporte en materia de ferrocarril y la otra con el propio Museo del Prado, aparecen cantidades para, probablemente desde el Partido Popular, acallar las reivindicaciones ciudadanas que sobre estos dos asuntos ha habido durante este año y que todos recordamos que han sido muy significativas, como ha sido la reivindicación por el ferrocarril o la reivindicación por el proyecto del Museo del Prado. Bien, dicho esto, tenemos que decir también que la valoración que hace el propio Partido Popular de Ávila sobre estos presupuestos es claramente engañosa. El señor Antolín está repitiendo exactamente lo mismo que repitió el año pasado con los presupuestos del año 2013. Y es una valoración, además, que entra en contradicción con las propias tesis o reivindicaciones de miembros del Partido Popular. El señor Antolín Sanz dice que no hace falta un plan específico para crear empleo en esta provincia y, sin embargo, el alcalde de Ávila lleva meses reivindicando ese plan. Por tanto, el Partido Popular debería aclararse qué es lo que quiere para Ávila, aparte de venderle humo y de condenar a los abulenses al abismo, como está haciendo en los últimos años y una vez más en los presupuestos generales del Estado. Dice el Partido Popular de Ávila que estos presupuestos son así porque así es la marcha del país y porque serán de esta manera o de otra en función de la marcha del país y de cómo esté la situación económica a nivel general. Bien, lo que tenemos que decir es que estos presupuestos son así porque el Gobierno de España es así, y es un Gobierno que está arruinando este país, es un Gobierno que se está riendo de los españoles, es un Gobierno que no apuesta por el futuro de España y, por tanto, tampoco por el futuro de Ávila, y, en definitiva, es un Gobierno que lo que tiene que hacer es marcharse y dejar que los ciudadanos, una vez más, decidan cuál debe ser el futuro de este país a través de la convocatoria de unas elecciones generales. Y esto es así porque el Partido Popular en los últimos años económicamente solo está sirviendo a los intereses de la banca y en ningún caso está sirviendo a los intereses de los ciudadanos. Y pruebas tenemos en todos los ámbitos, como son la sanidad o la educación o la dependencia o los servicios sociales. Y hay una carencia grave y enorme en estos presupuestos generales del Estado a nivel general, y es que no apuntan a las inversiones. No consideran la necesidad de inversión económica en este país. Y la inversión no se consigue subiendo el IVA. La inversión se consigue con una reforma fiscal, haciendo que pague más el que más tiene, y esto lo hemos dicho siempre de Izquierda Unida, y se consigue mayor inversión persiguiendo el fraude fiscal. No nos cansaremos de repetir
que en este país se defraudan al año 90.000 millones de euros. Y, sin embargo, tenemos un gobierno que a lo que se dedica es a estrangular la economía de las familias, a impedir que fluya el crédito, a rescatar a la banca y a eliminar derechos fundamentales a los ciudadanos. Por tanto, insisto en la idea, y ahora pondré yo un ejemplo y pondrá Montserrat otro ejemplo en relación con las necesidades reales que tenemos en esta provincia, que son las de empleo, pero en realidad lo que tenemos son unos presupuestos que son la ruina para Ávila y que condenan a los abulenses a la miseria. Y con esto un ejemplo. Imaginemos una familia, que las hay muchas en Ávila, una familia estándar de padre, madre y 2 hijos. El padre y la madre con edades entre 45 y 55 años, en paro. Los hijos con edad entre 20 y 30 años, en paro. Los padres, esos padres, no van a volver a trabajar si la situación económica continúa por este camino. No van a volver a trabajar, porque todos sabemos que los parados por encima de 45 años están condenados con las políticas económicas del Partido Popular. Y los hijos de esa familia estándar entre 20 y 30 años sufren un 60% de paro. Por tanto, esa familia más o menos estándar, conocida en Ávila, que todos podemos tener vecinos o familiares en esa situación, es una familia sin futuro. Y por tanto estos presupuestos son unos presupuestos que no aportan futuro a los abulenses. Y por mi parte, cedo la palabra un momento a Montse, porque también va a referirse a lo que tiene que ver con el empleo y a las necesidades que también tenemos detectadas en ese sentido. Cosas. Bueno, yo poco más que tendría que decir de lo que ha dicho ya José Alberto en cuanto al empleo, pero yo quiero hacer una referencia clara al empleo en la ciudad de Ávila. Sin inversión para empleo tampoco llegará a la ciudad de Ávila. En su momento, el equipo de gobierno del Partido Popular se nos criticó mucho a este grupo municipal porque no participamos en la mesa de empleo, comercio e industria, porque no tenía partida presupuestaria suficiente al menos. A pesar de eso, en muestra de nuestra lealtad con los abulenses y con el empleo en Ávila, sí que hemos firmado y hemos admitido y hemos aprobado en los órganos que corresponden muchas medidas que vienen de ese plan. Planes de emprendedores, por ejemplo, tienen ustedes ahora el mes del emprendedor, pero no crean empleo. Aportan formación, aportan información y en muchos casos a personas que deseen emprender les entretiene, o sea, con su formación se les entretiene el tiempo, porque no hay dinero, ni los bancos están dispuestos a prestarles dinero tampoco para la inversión que cualquiera que emprenda necesita. Ejemplos claros de eso han salido en la prensa esta semana, les pongo uno. El mayor nicho seguramente de creación de empleo en Ávila podría ser el pequeño comercio, podría ser los pequeños talleres y las pequeñas industrias. Bueno, pues según declaraciones de la propia CONFAE, no decisión del plan de empleo, sino decisión de la declaración de Ávila como zona de interés turístico, que solo ha conducido a que abra el centro comercial que está enfrente de la Escuela Policía y los comercios que hay dentro, luego no se ha creado empleo. No se ha creado empleo, porque allí es muy fácil hacer turnos. Las propias declaraciones son que el pequeño comercio ha perdido el 31% de sus ventas de media. Si va perdiendo ventas, difícilmente va a contratar empleados. Ese es el futuro que tiene Ávila. Y las declaraciones del señor Antolín, en contradicción, como bien ha dicho José Alberto Novoa, de que no necesitamos un plan estratégico para Ávila porque hay que crear empleo en todo el país para tenerlo en Ávila. Bueno, pues sin ese plan estratégico, Ávila, si no se muere, lo repito porque creo que ya lo he dicho más veces, está catatónica. Y les digo a los señores del equipo de gobierno que salgan a la calle, que miren las tiendas que cada día se cierran, los bares en que cada día hay menos camareros, y sobre todo, que escuchen la voz de los ciudadanos. Hoy tienen un ejemplo también en prensa.
Han subido las solicitudes de la subvención para el pago del IBI, la luz y ese tema, como saben ustedes, para parados de larga duración. Ávila, repito, si no se muere está catatónica y sin una inversión en un plan estratégico, que no nos vengan diciendo que son presupuestos para crear empleo, porque son presupuestos para irse muriendo poco a poco. Siempre a vuestra disposición.